CNC Noticias, 6:30 de la mañana, primera edición. Gracias por continuar con nosotros en CNC Noticias emisión matinal. Le damos a conocer los hechos que son noticia en el centro y norte del Valle del Cauca. Recuerde que usted nos ve a través de el canal 2 CNC Teluro Producciones, y también lo puede hacer a través de nuestra página en internet www.teluroproducciones.com. Recuerde que hoy estamos usando el hashtag o numeral prevención. Ahora nos acompaña precisamente el segundo invitado, él es el licenciado Fabio Montoya, licenciado en Biología y Química y una persona conocedora de diferentes temas. Es por eso que hoy lo hemos invitado aquí a nuestra emisión matinal para que nos dé su opinión sobre sismos, sobre esto que estamos afrontando, sobre lo que acaba de vivirse durante el fin de semana en Ecuador y por supuesto para conocer cómo está Tuluá. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo ha estado? Buenos días a todos los televidentes y otra vez con ustedes tratando de llevar un poco de eso que la vida nos ha regalado, que es tener un poquitico de conocimientos, cosa que me agrada mucho poder hacerlo y gracias a la invitación de ustedes. Bueno, señor Fabio, muy bien, y nosotros muy contentos de que usted nos pueda dar a conocer un poco de ese conocimiento. ¿Qué pasa qué es un sismo? ¿Por qué se da? Hablemos de eso porque Colombia entra dentro de ese cinturón de fuego que se ubica en el Pacífico y queremos que usted nos amplíe un poco esa información. Bueno, el planeta Tierra es un planeta relativamente joven, no tiene sino ¿Correcto? 4.600, aproximadamente 4.600 millones de años de haber empezado a constituirse. Un proceso que se demoró muchos cientos de millones de años y aún no termina. Es decir, el proceso inicial fue bastante terrible para la Tierra, pero estamos todavía en ese proceso. La Tierra es un planeta con vida, con movimiento en su interior, con generación de grandes cantidades de calor. El calor hace que las cosas o se agranden o se empequeñezcan. Correcto. De acuerdo a la cantidad de calor que estén emitiendo o que estén recibiendo o que estén emitiendo. Bueno, en el Valle del Cauca, como me comentaba usted hace un momentico, el interés que tenemos nosotros es saber qué nos puede pasar. Sí, a nosotros nos puede pasar un temblor. Afortunadamente no con la magnitud o con la intensidad tan fuerte que nos cause unos destrozos enormes como los que han ocurrido en este momento en la hermana República del Ecuador. Pero recordemos, por ejemplo, que aquí hemos tenido en marzo del año 83 el terremoto de Popayán. Correcto. Y en enero del año 99 también el terremoto del eje cafetero. Pero no han sido los únicos temblores, porque ha habido otros también, con menos destrozos, con menos daños. Menos intensidad. Y entonces por eso producen una noticia menos grande. La noticia es, cuanto más grande sea el número de muertos, obviamente es una noticia que va a todos los medios y de la cual se habla por mucho tiempo. Bueno, ¿por qué hay sismos? Estábamos diciendo que la Tierra es un planeta vivo, un planeta que está reacomodándose. Usted mencionaba hace un momentico que existe el cinturón de fuego del Pacífico. ¿Qué es eso? Es en toda la cuenca del Océano Pacífico, empezando por el extremo sur de Sudamérica, y aún más allá porque hay volcanes en el fondo del mar. Pero en la parte sur, donde está la Tierra de Fuego, donde está la Patagonia Argentina, subiendo por la cordillera de los Andes, llegando al norte de Chile, a Perú, a Ecuador, a Colombia, a Centroamérica, haciendo un arco por las islas del Mar Caribe, y luego subiendo por la costa occidental en México, en Estados Unidos, en Canadá, tenemos cantidad de volcanes, muchos de ellos ya extintos. Esos volcanes son puntos por donde la Tierra se desahoga, por donde la Tierra libera energía. Se debe a que unas placas tectónicas, todos sabemos que la Tierra es como un huevo que se cocinó, se puso duro y posteriormente lo resquebrajamos.
Entonces, esos pedazos de corteza, de cáscara de huevo, ellos están flotando en una cosa que llamamos la astenosfera, que está sobre el manto de la Tierra o hace parte del manto, es el manto superior de la Tierra, que hay manto superior e inferior. La parte más interna es más caliente y por tanto es más fluida. La parte más externa es menos caliente, es sólida en los continentes, pero la Tierra está enviando permanentemente cantidades de materia, de magma, o sea, de corteza terrestre en forma semisólida o fluida o casi fluida, y por allí es por donde ocurren esos reacomodos. Esta es básicamente, para que los televidentes entren más en contexto, es la descripción de lo que es un sismo. El sismo es cuando se acomodan placas tectónicas que están rozándose unas con otras y, por ejemplo, yo tengo esta mano representa una placa tectónica, esta representa otra, entonces ellas se están moviendo y puede estar sucediendo esto así, se generan tensiones y de un momento a otro puede haber como un deslizamiento, como un movimiento, y entonces sucede esto y ahí es donde se originan los terremotos. ¿Qué tan afectado estaría el municipio de Tuluá de ocurrir un sismo ya representado dentro de este círculo o cinturón del fuego? Aquí en nuestro medio, en el Valle del Cauca, estamos en una parte plana que se formó por sedimentos, o sea, el Valle del Cauca era un antiguo lago y por tanto la parte rocosa está bastante profunda, no demasiado profunda como pudiéramos querer o creer también, sino que está lo suficiente para amortiguar los temblores, los movimientos que normalmente deben ocurrir en nuestro medio. Por ejemplo, hacia la costa pacífica, donde hay más desniveles más pronunciados, entonces allí se siente más. Por ejemplo, yo recuerdo que ha habido unos temblores muy fuertes en el Valle del Cauca y han afectado sitios como, por ejemplo, El Dobio, por ejemplo, Versalles, por ejemplo, Roldanillo, por ejemplo, Primavera, Naranjal, los pueblos de la cordillera occidental. Y aquí en nuestro medio, hacia la parte de la cordillera, entre más inclinado sea el terreno o menos capa de sedimento tenga sobre la superficie rocosa, entonces más intensos son los temblores cuando se producen temblores que afecten esa región. Por ejemplo, el área de Popayán, vuelvo al caso del terremoto de Popayán de marzo del año 83, ese terremoto tiene un epicentro muy superficial, como pasó antier o ayer en Ecuador. Allá en la población de Pedernales, el sitio donde se generan las ondas sísmicas está muy cercano a la superficie de la Tierra. Allí es donde hay más daños. Y que tuvo implicaciones en Cali. Y si afecta una buena extensión, dicen que hasta en Bogotá lo sintieron, yo no lo sentí. Pero, por ejemplo, aquí en Colombia, cuanto más hacia el sur estuviéramos nosotros, con mayor intensidad lo habríamos sentido. Y ya, en ese caso, esos terremotos, por ejemplo, el terremoto del eje cafetero de enero del año 99, ese terremoto también tuvo su epicentro muy cerquitica de Armenia, en la parte sur, hacia la región de Génova, de Pijao. Por esos lados fue el máximo epicentro. Y a unos pocos kilómetros hacia el norte, por ejemplo al norte de Armenia, hacia Circasia o hacia Salento, se sintió pero poquito, no se sintió demasiado. Entonces, los sismos son movimientos que se originan por las tensiones de las placas tectónicas, porque las placas están en movimiento permanente. A lo largo de la costa pacífica encontramos esta situación. El continente suramericano está sobre una placa
y el Océano Pacífico está sobre otra placa. Y en el borde de esas dos placas está ocurriendo esto. Aquí están chocando las dos placas. Entonces, la placa del continente es más liviana, está formada por materiales de menos densidad. La placa del océano, la placa del Océano Pacífico, es más pesada, más densa, tiene materiales que tienen mayor densidad. Entonces, cuando chocan, entonces sucede esto, así, en esta forma, como lo estamos viendo aquí así, de esta manera. Entonces, la parte del continente que es más liviana se va subiendo. Eso originó las montañas de los Andes, la cordillera de los Andes. Y la parte del océano se va metiendo, y los rozamientos y las fricciones generan calor. Ese calor hace que el magma, o sea, la parte que está por debajo de la litosfera, se caliente y se ponga fluida y ascienda, y por esa razón hay tantos volcanes en Chile, en el norte de Argentina, en esta parte sur del continente. en Perú, en Ecuador, en Colombia. ¿Cuántos volcanes cree usted que tenemos aquí en Colombia? Ponga un número, 50, 200. Bueno, extintos pueden ser como Ajá. 200. Nosotros oímos hablar de unos cuantos siempre, pero sí, en Colombia pasamos de unos 70, 80 volcanes. Pero nosotros apenas oímos hablar del volcán Galeras, del volcán Nevado del Ruiz, del volcán Puracé. Exacto. Ahora se está hablando del volcán Cerro Negro, aquí al otro lado de la cordillera, cerca de la carretera que va para de Armenia a Ibagué, ¿no? Por ahí cerquita hay un volcán que en cualquier momento se despierta. Nosotros podemos identificar, antes de sentir el movimiento telúrico de cierta manera, podemos identificar qué está sucediendo. Antes, ¿hay alguna señal, un indicio? El país que está más adelantado en ese tipo de estudios es la China. Hay alguna forma, los científicos, por ejemplo, pueden medir las emisiones de radón. El radón es el gas monoatómico. Un gas monoatómico pesado, es el número 86 de la tabla periódica, es radioactivo. Entonces el radón, cuando se detectan emisiones de radón, entonces los científicos saben que por aquí tiene que estar pasando algo y es probable que haya un terremoto o un temblor grandecito. Igual eso debe detectarse en milésimas de segundo. No, eso se puede detectar unos días antes, pero es un método es decir, habría que tener detectores de radón por todas partes. Lo que sí uno puede prever o puede pensar, o digámoslo así, sospechar es, si empieza a temblar en Japón, en varios puntos, donde hay una cadena de volcanes que va desde la parte más al sur hacia el área de Filipinas y asciende por el borde del Océano Pacífico y el Mar de la China, y llega al Japón y va subiendo por las Islas Kuriles y pasa a la península de Alaska, y hay temblores en un sitio o en otro, uno debe imaginarse, debe pensar que esos temblores también van a afectar, o ese fenómeno que hace que la Tierra genere temblores en esas áreas, eso se va a afectar también a otras partes que están en el mismo cinturón de fuego. Entonces tendremos temblores en la costa occidental de Norteamérica, en México, en Centroamérica. Sabemos que hay regiones, por ejemplo San Francisco, pasa una falla geológica que se llama la falla de San Andrés. ¿Qué es una falla? Una falla donde una placa tectónica se roza, se choca de perfil, de lado, con otra falla, y va generando tensiones, y cada cierto tiempo hay un terremoto importante que causa una gran destrucción y un elevado número de víctimas. En la historia tenemos el terremoto de San Francisco en 1903, y en Los Ángeles hubo uno muy fuerte que afectó la ciudad de Oakland más o menos hacia
1989. Fue bastante destructivo. Pero hay terremotos, por ejemplo, en México el del año 85, ese terremoto tuvo su epicentro en la parte del Océano Pacífico, más próximo en las costas, más próxima a la ciudad de Acapulco. Sin embargo, los efectos devastadores se sintieron en México por la naturaleza del suelo. Por ejemplo, en Cali, cuando hay temblores, hay ciertos sectores donde el temblor es más fuerte, es más intenso, produce más daños. ¿Por qué? Porque el terreno está constituido por arenas o por arcillas que en el momento de producirse un temblor, esas arcillas la palabra que utilizan los científicos se licúan, se vuelven como agua. Entonces allí es donde hay más efectos destructivos. ¿Cómo usted, desde su conocimiento, desde toda esta experiencia que ha ido adquiriendo, qué recomendaciones podría darle a las personas, a los televidentes de CNC Noticias Emisión Matinal, para prevenir que el impacto o las consecuencias de un sismo sean mayores, para responder oportunamente? Bueno, lo importante es que todos tengamos conciencia de que nos puede ocurrir un terremoto en cualquier momento. Bueno, segundo, si vamos a construir, construyamos sobre terrenos sólidos, donde las personas expertas, por ejemplo aquí en la Universidad del Valle, allá en Cali, existe el Laboratorio Sismológico de Occidente, Observatorio Sismológico de Occidente. Y nosotros podemos preguntarles a ellos cuáles son los mejores terrenos, cuáles son los terrenos que menos riesgo tienen, en donde podrían hacerse muy buenas construcciones. En otras partes habría que reforzarlas mucho más y tener presente que hay que seguir las normas de construcción antisísmica. De lo que nos hablaba anteriormente el director de la unidad de riesgo. Sí. Licenciado, vamos a hacer una breve pausa para comerciales. Ya venimos a rematar y a concluir esta entrevista. Vamos con comerciales, ya regresamos. Muchas gracias. CNC Noticias, 6:30 de la mañana, primera edición. Continuamos en CNC Noticias Emisión Matinal. Estamos aquí con el licenciado Fabio Montoya, quien nos está hablando un poco sobre, dándonos la definición de lo que es un sismo, un terremoto, de todos estos fenómenos naturales, la forma como se produce, el origen. Licenciado, para culminar, un mensaje a la comunidad en general, una recomendación que usted quiera hacer para estar allí preparados frente a estas situaciones. Nosotros debemos ser estudiosos y tratar y preocuparnos mucho por las cosas que ocurren en nuestro planeta, que ocurren en nuestro medio ambiente, que ocurren con nosotros. Hay que estar listos, hay que estar prevenidos. Comentaba con muchas personas en estos días que por lo general los niños y las niñas en los colegios no reciben una buena formación en el área de ciencias naturales y a veces creen que las ciencias son algo aburridor, algo harto. Yo para qué estudio eso, eso no tiene ninguna importancia. No, señor, hay que estudiar y hay que aprender, hay que estar prevenidos. Los terremotos existen porque la Tierra es un planeta que está en proceso de formación y siempre habrá, al menos durante muchos millones de años más, habrá terremotos, habrá erupciones volcánicas, habrá sismos de una índole, unos más grandes, otros más pequeños. Y es bueno que no nos olvidemos de que este tipo de cosas suceden con mucha frecuencia. Cuando hablaban del terremoto de Popayán, decían muchas personas, el próximo terremoto ocurrirá cuando a la gente ya se le haya olvidado este terremoto. Pero mientras tanto, habrá terremotos en otras partes, por ahí cerquita, un poquito más lejanos o más cercanos. Entonces siempre hay en alguna parte. Los invito a leer las noticias, a conocer, a que discutan esto en clases con
con sus profesores a que en los colegios, en las entidades educativas, en las instituciones educativas, se reúnan y hablen y conversen y voten corriente y hagan preguntas y entonces se saquen conclusiones, que lo importante es que es necesario tener conocimientos y estar preparado. Y absorbamos conocimiento. Muchas gracias, licenciado, por haber estado aquí en CNC Noticias Emisión Matinal. Bueno, esperamos tener la oportunidad de tenerlo nuevamente por acá. Muchas gracias, y las personas que deseen votar corriente conmigo tranquilamente, los invito a las sesiones de astronomía en la Biblioteca Pública Municipal. Muchas gracias, que estén muy bien. Muy bien, es el licenciado Fabio Montoya quien daba su opinión sobre lo que es un sismo como tal, su origen, las consecuencias y por supuesto también allí invitando a los televidentes a que estemos preparados, a que afrontemos este tipo de situaciones con la mayor calma posible para que no desenfrene, para que no conduzca a consecuencias más graves. Entonces, con esto llegamos al final de nuestra emisión en este inicio de semana, lunes 18 de abril de 2016 en CNC Noticias Emisión Matinal. CNC Noticias, 6:30 de la mañana, primera emisión.